Ya le estamos dando la bienvenida a Hugo Laricchia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Hugo? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias primero por aceptar la invitación de la Fundación Club de la Libertad para hablar de un tema tan interesante, ¿no? Bueno, un honor para mí estar en el Club de la Libertad, la verdad que inmerecido, pero les agradezco mucho y bueno, esperemos que podamos explicar de qué trata todo esto. Sí, a ver, el título que le pusimos de por sí ya es cautivante en el sentido de que se trata de una cuestión tal vez con pocos antecedentes en la historia argentina, que es discutir que una provincia del país tenga la vocación o la voluntad de romper una tradición histórica que tiene que ver con que somos parte de una confederación, que somos parte de una nación. Estoy hablando de lo que se dio en llamar el Mendoexit, y me gustaría que la primera pregunta tenga que ver con ¿dónde y cómo nació esta idea, Hugo? ¿Esto pasó por un delirio o pasó por una vocación con convicción de que este puede ser el camino? A ver, como todas las ideas, la fecha exacta no la sabemos. Yo volví de trabajar en el exterior varios años y con amigos, conversando, veíamos la Argentina sin rumbo, la Argentina yendo en el camino que está recorriendo en este momento. Y era allá por el 2013, 14, cuando empezamos a ver que Mendoza y la Argentina no tenían mucho que ver, ¿no? En cuanto a los destinos que decidían, la forma en que se vivía diariamente. Y en el 2016 salió el Brexit y empezamos a bromear con esto del Brexit, ¿no? Y muchas veces las cosas que nacen en broma terminan yendo seriedad. Entonces, sí, ¿por qué no estudiamos un poquito el tema con participación? ¿Y por qué no estudiamos lo constitucional? ¿Y por qué no estudiamos la historia? Y en esas conversaciones fuimos conveniendo entre nosotros que era un camino probable. Todo esto se aceleró en el 2019 con el resultado de las elecciones y el destino decidido por el pueblo argentino. Después de esto, Alfredo Cornejo habló del tema y bueno, y fue tomando dinámica y se ha transformado en algo para nosotros muy serio. Quiero aclarar antes de todo que el Mendo Exit es un grito de rebeldía, es un grito de enojo, etcétera, y lejos estaba, y conjugo bien, de realmente pensar en separar a Mendoza de la Argentina. Era una forma de decir, como cuando uno da un golpe en la mesa y quiere llamar la atención. Ahora, viendo el rumbo que toma la Argentina, se empieza a transformar en una alternativa. Y más o menos el resumen es, en tanto y en cuanto la Argentina sea una república, lo que nosotros reclamamos es federalismo, pero federalismo de verdad, no artificios ni maquillaje, que Mendoza tenga la posibilidad de ejercer todas las potestades que no delegó en 1853. Sin embargo, si la Argentina decide abandonar la república como forma de gobierno y se transforma en una tiranía chavista, que vemos que va en ese sentido, el Mendoexit toma cuerpo como una idea real y no ya un grito, sino una acción concreta. Cuando contás esta historia, Hugo, y hablas en la primera persona del plural y decís que conversábamos de esto, bromeábamos con esto y un día nos pusimos a hablar en serio del tema, ese grupo de personas, ¿te referís a gente que está en el mundo de las empresas, vecinos de la ciudad de Mendoza capital, amigos o también políticos? Pocos políticos en principio, muy pocos, ¿no? En general, todos los que integramos el Mendo Exit de origen éramos gente de la actividad privada cansados de sufrir lo que sufre cualquier empresario en cualquier escala, ¿eh? Sufre lo mismo un kiosquero que tiene un kiosco de ventana en su casa que un empresario que tiene una gran empresa en la Argentina. Con vocación por la política, digamos, como observadores, lo que se dio en llamar en los últimos años el Círculo Rojo. Gente del Círculo Rojo, pero no vinculados a la política. De hecho, la política tradicional nos trató con bastante desprecio en un principio, como los loquitos de Twitter, etcétera. Nos costó un poco instalarnos ya como un tema de conversación serio. Hoy en Mendoza,
el Mendoéxito es un tema de conversación de la política. No hay político en Mendoza que pueda eludir la discusión del tema. A veces eluden el fondo de la cuestión y se quedan en el título, ¿no? Como que es payasesco, intentan hacerlo. A poco que nosotros estamos teniendo lugar en los medios, obligamos a discutir el fondo de la cuestión y no el maquillaje. Y el fondo de la cuestión es que el gobernador de Mendoza, actual y los anteriores, son prácticamente gerentes del gobierno central, con muy poca posibilidad de tomar decisiones, aún siendo de partidos políticos diferentes, ¿no? Como en este caso. Lo probamos en la pandemia. Y en este punto, ¿cómo pega en este fenómeno? Ustedes saben mejor que nosotros esa historia, ¿no? Que tiene que ver con un mundo que se plantea este tipo de, no solamente rebeldía, sino también esa idea de escindirse. Lo intentó Cataluña, lo intentó Escocia en su momento, bueno, el mismo Reino Unido en términos de la Comunidad Económica Europea. Empiezan a aparecer Quebec, como que hay varios jugadores que se han planteado esto, algunos con mayor éxito y otros con distinto éxito. La pregunta es, ¿como viable, como posible, o es también una posibilidad, Hugo, la negociación, entre comillas, en términos de, bueno, si me dan federalismo, damos marcha atrás con esta idea? Bien, las dos cosas, digamos, ¿no? En primer lugar, quiero aclarar algo, porque los ejemplos de Cataluña, etcétera, aparecen siempre que hablamos de esto. Y yo digo, no hay dos divorcios iguales. O sea, el señor que se divorcia no es comparable al divorcio del vecino. Nuestra realidad, la realidad de Cataluña y la relación Argentina-Mendoza o Cataluña-España son muy diferentes, no tienen punto de comparación, no tenemos nada que ver con ellos, pero ni a favor ni en contra, son dos realidades diferentes. Vuelvo a lo que decía en un origen. En tanto y en cuanto la Argentina sea una república, vamos a reclamar federalismo, pero estamos hablando de reclamar federalismo en serio. En serio quiere decir en serio. Algunos de los ejemplos que hemos puesto y que le competen a varias provincias tienen la misma problemática. Por ejemplo, nosotros en Mendoza queremos ser soberanos y decidir sobre el espacio aéreo mendocino. No queremos que un vuelo que salga de Mendoza a San Rafael, como hubo alguna vez, tenga que pasar por la ANAC y las regulaciones aéreas de la Argentina y las tarifas mínimas que piden para sostener aerolíneas. Y queremos hacer acuerdos aerocomerciales con quien queramos, sin tener que pedirle permiso a Buenos Aires, porque el espacio aéreo de Mendoza es soberanía de Mendoza. Jamás Mendoza lo cedió a la nación. En 1853 no había aviones, ni se hablaba del espacio aéreo. Lo mismo sucede con el registro del automotor. Estamos cansados de pagar de a cientos de miles de pesos que van a parar al bolsillo de un pariente de un político de Buenos Aires cuando queremos transferir un auto y queremos que haya registro del automotor mendocino, manejado por mendocinos, y así lo podés llevar a cualquier tema. En la pandemia, por ejemplo, el ministro de Deportes de Mendoza elabora un protocolo para que los vecinos puedan salir a caminar a la vuelta de la manzana o hacer ejercicio, salir a correr, y tiene que aprobárselo en Buenos Aires, lo cual nos parece aberrante porque ninguna provincia, y menos Mendoza, jamás cedió la salud pública a un manejo federal. La salud o la salubridad pública es estrictamente provincial. Entonces, en tanto y en cuanto la Argentina sea una república, que yo creo que está transitando el camino de la república a la tiranía, somos menos república de lo que éramos hace unos años y dentro de unos años vamos a ser menos aún. En el momento que Argentina decida abandonar el camino republicano y el cumplimiento de la Constitución por el gobierno nacional, nos desobliga a nosotros a tener que cumplirlo. No es justo que el gobierno de la nación no cumpla con las normativas constitucionales y los límites que la Constitución le pone y obligue a las provincias a así tener que cumplirlo. ¿Cuándo es el momento en que Argentina ya no es una república, es una tiranía? Es motivo de discusión y será un motivo de discusión interno nuestro en el momento que decidiremos si realmente queremos separarnos. No vamos a hacer el estado de Miranda los mendocinos, al cual la tiranía chavista terminó apropiándoselo, resistió y cometió el error, a mi criterio, de querer resistir
dentro de ciertas instituciones y fueron elecciones, le hicieron trampa, le hicieron fraude, los metieron presos. Si el destino de la Argentina es Venezuela, el destino de Mendoza es ser un país independiente, totalmente. Si el destino de la Argentina es ser una república, bueno, pues queremos volver a 1853 y que la nación argentina y el gobierno federal ejerza sola y únicamente lo que dice la Constitución Nacional y nada más. No quiere, es claro. En este tema, Hugo, me interesa mucho tu mirada porque, bueno, nosotros venimos de una provincia que es la provincia de Corrientes, con una historia también bastante potente en lo que fue la formación del Estado argentino, de la República en su momento, una provincia batalladora, luchadora en distintos momentos de la historia argentina, y este es un tema que obviamente por aquí no se conversa. Se habla mucho de federalismo, pero no se habla de Corrientes Éxito, nada que se le parezca. Y la pregunta sería, ¿cuánta responsabilidad hay en los mendocinos o en los provincianos, si lo querés ver en sentido más amplio, respecto de este modelo unitario que nos han impuesto, dicho sea de paso, hace muchos años, ¿no? Esto está lejos de ser nuevo, en todo caso se perfecciona con el paso de los años. Digo porque a veces esa queja que tenemos todos con el centralismo porteño tiene, digamos, algunos cómplices locales, ¿no? Para que eso haya sucedido, senadores, diputados nacionales, gente alineada a los grandes partidos nacionales que a veces fue funcional por cuestiones partidarias y no por cuestiones locales. ¿Qué cuota de responsabilidad le pones en ese proceso a los locales, digo? En algunos casos mucho, en algunos ninguna. Nosotros tenemos una historia como Argentina en donde, por ejemplo, durante el gobierno de Perón, primer gobierno de Perón, donde se empieza a centralizar fuertemente grandes organizaciones o instituciones que no existían, que se empiezan a crear y que residen en Buenos Aires, obviamente no era muy republicano y federal el tema. Lo que el general decía, los gobernadores de provincia levantaban la mano, si hacía falta hacían una ley de adhesión y si no, ni siquiera la ley, empezaban a cumplir lo que el general decía. Este mismo modelo existió en las dictaduras militares, en los gobiernos militares, ¿no? Lo que mandaba el general, los comandantes en la provincia hacían caso, no había discusión. En los breves intervalos que tuvo la Argentina de democracia real, previos a 1983 y a principios de la democracia moderna, existía algo que fue desapareciendo, y vos vas a coincidir conmigo, que fueron los partidos provinciales, con todos los defectos, los populismos, los caudillismos que tenían. Estaban en Jujuy, había un partido demócrata vivo y con posibilidades en Mendoza, el pacto autonomista en Corrientes, el movimiento neuquino, el bloquismo en San Juan. Esos partidos provinciales defendían el federalismo, para bien o para mal, por ventajas propias, no importa. Todos esos partidos fueron desapareciendo, y fueron desapareciendo en función de partidos nacionales, en donde yo creo que realmente es muy difícil militar en un partido de estructura nacional, y en algunos casos verticalista, y defender a Mendoza. Los senadores peronistas de hoy de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, por ejemplo, no tienen ninguna posibilidad de defender a Mendoza en contra de la voluntad de Cristina Kirchner. Los radicales están en una posición un poco más ventajosa hoy, porque Alfredo Cornejo es mendocino, el presidente del partido, hasta que deje de serlo y el presidente del partido sea Ricardo Alfonsín, qué sé yo, y ahí se terminó. Entonces, la pertenencia a partidos nacionales atenta contra el federalismo. ¿Tienen que existir los partidos nacionales? Sí, pero tiene que existir los partidos provinciales que representaban la voluntad de la provincia, ya que los senadores, que deberían ser los que naturalmente lo hagan, al pertenecer a un partido nacional, obedecen a ese partido. Creo que esa es la complicidad que ha habido desde la política. Insisto, gobiernos militares, el primer gobierno peronista, poco es lo que se podía hacer. Y cuando se pudo hacer, y a veces era más negocios, ¿no? Ser radical que estar en un partido federal, porque después venían las elecciones unificadas con presidente, no tenías candidato, había que negociar y fue pasando lo que iba pasando. Nosotros del Mendo Exit decimos, vamos a hacer un movimiento 100% mendocino, contra viento y marea, 100% mendocino, porque en el mismo momento que nosotros nos integráramos a algún tipo de partido político, confederación o lo que sea,
y la realidad nos va a llevar puesto. Entonces, vamos a jugar en política, pero desde Mendoza recuperando aquel espíritu de los partidos provinciales que supimos conseguir. Todavía hay una parte de la Constitución argentina, de aquella del 53-60, que está intacta. Lamentablemente no toda, pero una parte vinculada a la Declaración de Derechos, a estas cuestiones que tienen que ver con el federalismo, están todavía bastante intactas. Obviamente las distintas reformas se han ocupado de ir mordiendo algunos segmentos de esa Constitución. ¿Crees que alcanza con las herramientas actuales en términos jurídicos de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, de la legislación vigente, para dar la pelea por el federalismo con esas herramientas? Digo, la pelea en la justicia, haciendo planteos con la normativa actual. A ver, aparentemente sí, pero, y ese pero es muy importante, con la reforma del 94 y la eliminación del colegio electoral, el presidente lo elige La Matanza y el conurbano. Entonces, el partido que gobierna habitualmente es el partido de La Matanza o de conurbano, a los cuales los dirigentes provinciales, si fueran hombres probos, convencidos, con hidalguía, las herramientas existen jurídicas para el federalismo, las herramientas políticas no. Nosotros tenemos, por ejemplo, y vuelvo con el nombre, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que es senadora nacional, antes fue diputada nacional. Hasta el momento de ser diputada nacional, nadie sabía quién era pasante, recién se había recibido, pasante en un ministerio de Mendoza, y producto de los negocios de la cámpora con los otros, etcétera, en la interna, llamó Cristina y dijo, esta chica va a ser diputada nacional. Se lo dijo al gobernador en ese momento. El gobernador se le cayó la cara, porque él tenía sus candidatos, y tuvo que aceptar. Y el gobernador al que le dijeron, tal va a ser diputado por Mendoza, no sabía quién era, ni él, ni el ministro que estaba a cargo del ministerio, o sea, lo decidió Cristina. Y la vida política de esta mujer depende de Cristina Fernández de Kirchner, no de la voluntad de los mendocinos. Y es lógico que va a obedecer ahí. Entonces, si bien la Constitución da herramientas para ejercer el federalismo, los hombres que llegan, o mujeres que llegan a ejercer los cargos, llegan con un condicionamiento brutal de parte de estructuras nacionales. Entonces, la Constitución, las herramientas de federalismo, no dejan de ser papel pintado. El federalismo para los partidos nacionales significa que hagan una reunión de gabinete en una provincia y caigan todos los gobernadores en sus aviones privados ahí y hablen pavadas, pero en la práctica no existe. Te pongo otro ejemplo, de que ni siquiera tiene que ver ya con la legislación, o la coparticipación, o el pacto fiscal, o los perjuicios de los dineros discrecionales. Hoy yo pensaba en la agencia TELAM, agencia de noticias. Yo soy liberal, no creo que tendría que existir, pero bueno, hay una agencia de noticias estatal. Está en Buenos Aires, debe tener 500 empleados, o 1000, o 250, no sé. Esos empleados son de Buenos Aires. Y hoy estaban publicitando la paridad de género en la Secretaría de Obras Públicas de La Matanza. Entonces, esos señores que están cobrando plata con sus sueldos, desde el director hasta el que barre en la agencia TELAM, los financiamos entre todos para que esté en Buenos Aires. Y como TELAM podemos hablar de cualquier cosa. El RENAPER y mil instituciones que hacen que las provincias tengan que proveerle los sueldos a esas instituciones que no hacen nada por las provincias. Entonces, ¿se podría corregir con la legislación vigente? Sí. ¿Se va a hacer? No, de ninguna manera. En tanto y en cuanto esto sea o el peronismo verticalista desde Capital Federal, porque aunque nazcan en Santa Cruz, se hacen porteños a los 10 días, viven en Uruguay y Juncal con todos los vicios de los porteños. El PRO, que es un porteñismo por antonomasia, o el radicalismo, al cual tradicionalmente Capital Federal y Provincia de Buenos Aires influyen mucho por el volumen de votos, ningún hombre del interior del país va a alzar la voz en defensa de su provincia. Ahora, en la historia argentina, cuando nos ponemos a recorrer un poco, digo, claramente tu descripción es perfecta respecto al presente, digamos, había hombres que estaban en la política que tenían sus vicios, que eran caudillos, que también defendían sus intereses políticos propios, que se le animaban, digamos, al poder central, ¿no?
Y eso que el poder central en aquellos años también era significativo, el poder económico del puerto era potente. ¿Qué nos pasó en el medio, Hugo? ¿Perdimos coraje? ¿Perdimos No, convicciones? ¿Qué pasó? no, yo creo, es un tema que a mí me interesa mucho, yo creo que lo que pasó es lo siguiente, tiene que ver a lo mejor con el desarrollo de las comunicaciones. La relación político-ciudadano se daba en el territorio, ¿no? El diputado correntino estaba ahí, lo elegían los correntinos. En un momento, sobre todo con el primer peronismo y la continuación de gobiernos militares, etcétera, y el desarrollo de las comunicaciones, hizo que la gente ya no se sienta representada en la persona que él conocía, bueno o malo, no importa, con los caudillismos y lo que conocemos, pero el correntino tenía un referente provincial, el misionero tenía un referente provincial, el mendocino también. De repente la gente empezó a ver los referentes fueron nacionales. O sea, Perón invadió el país con su liderazgo, con las cosas malas que tiene desde mi perspectiva, pero indudablemente un gran político que hasta en el último rincón del país había una foto de Perón, una estampita de Evita. Eso se continuó hasta el día de hoy, en donde, por ejemplo, en Mendoza, la gente habla normalmente, te estoy hablando gente de pie, de macristas y kirchneristas. Ni Macri ni Kirchner nunca tienen nada que ver con Mendoza, pero esa es la conversación. Entonces, me parece que esa centralidad en el poder, sumado a la centralidad en las comunicaciones, sumado a que la mayoría de la gente del Círculo Rojo todavía escucha o Radio Mite o TN o C5N y no el canal local, ha hecho que el centralismo sea brutal. Cuando digo brutal, es brutal. No hay herramientas, no hay herramientas. Tenemos que pedirle permiso en Mendoza a un ministro de Salud que está en Buenos Aires que no sabe ni dónde queda el Parque San Martín para salir a dar una vuelta con el perro. Y lo tomamos como natural. Lo tomamos como natural, esperar el decreto de Alberto Fernández. Cada gobernador tendría que hacer su decreto con lo que quiera. ¿Qué pasa? Este centralismo, si vos haces lo que querés en disidencia con el gobierno nacional, el palo económico que te comes es brutal. Entonces, ser gobernador, no le quiero caer con todas las tintas a los gobernadores que le piden permiso a Alberto Fernández para encerrar o liberar gente en la cuarentena. Porque si hacen lo que no les gusta, después no pueden pagar sueldo. Sí, por eso, la Virome fue clave en esto, ¿no? El que tiene la chequera, el que distribuye los fondos, eso del 94 para acá se agravó, Sí, pero digamos. saquémoselo, Claro, hagamos con participación inversa. y Hagamos el camino para esa batalla, Hugo, ¿cómo te la imaginás? Porque esa batalla necesita quitarle la Virome o ir a un sistema de correspondencia fiscal, digamos, anoche hablábamos con Diana Mondino de esto, que es el sistema que nosotros defendemos, que cada provincia, que cada municipio vaya generando sus propios recursos y se financie en la medida que tenga con qué. La pregunta sería, ¿dónde te imaginás que pueden estar los aliados para esta batalla? Que sean políticos que digan, yo estoy dispuesto a vivir con lo propio y a generar los recursos que impositivamente podamos generar aquí para que gastemos los mendocinos de Mendoza, digamos, ¿no? Que es el concepto en definitiva que podría resolver esta ecuación. Mira, hay dos formas de hacer esto, ¿no? Creo yo. Uno es tomar las armas, hacer una revolución y no es el camino que hemos elegido. El camino civilizado y democrático es el sistema electoral. Entonces, no creo que se haga esto desde las cámaras nacionales, ni de diputados, ni de senadores, ni desde el gobierno nacional, sino desde Mendoza. El día que, y creo que es muy importante la comunicación con el pueblo mendocino, en otras provincias será con cada pueblo, explicarles claramente a los mendocinos que cada vez que pagan la luz, por ejemplo, hay un ítem para los docentes de Santa Cruz, que cada vez que tienen que pagamos acá el GNC, se produce a 15 kilómetros de mi casa, y lo pagamos más caro que en Capital Federal. Cuando vos lográs explicar eso y tenés volumen electoral, los políticos huelen el sentir popular. De hecho, es lo que está pasando con el Mendoexit. Se han sumado un montón de políticos tradicionales a la idea y yo le doy la bienvenida. Ocupando las cámaras, siendo gobierno, se puede hacer desde Mendoza.
no hay que pedir permiso, que este es un error conceptual. No hay que pedir permiso para ejercer los derechos que tenemos. Entonces, nosotros vamos a hacerlo vía ley. Hay un montón de facultades delegadas en la Constitución que no se pueden discutir. Luego hay un montón de facultades delegadas vía legislación que sí se puede discutir porque en la misma ley, del mismo modo que adheriste por ley, desadherís por ley. Y luego hay algunas que ni siquiera se han legislado, que las ejerce el gobierno nacional porque se le ocurrió y nadie chilló nunca. De hecho. Entonces, claro, en lo que hablábamos, por ejemplo, del espacio aéreo. Yo no creo que Mendoza haya firmado una ley adhiriendo a ceder el espacio aéreo a la nación. Simplemente lo hizo. Entonces, lo que queremos hacer es ejercer en actos de gobierno y firmar un acuerdo aerocomercial. Y pelearnos con la nación si se enojan. Desadherir a la ley del Registro Nacional del Automotor y emitir nuestras propias patentes y nuestros propios trámites de transferencia de vehículos con un registro provincial. Ir ejerciendo. En el caso de la pandemia, si nosotros fuéramos gobierno, con seguridad no le pediríamos permiso para nada a Alberto Fernández. Tomaríamos las decisiones que creamos mejores. Pero permanentemente ir ejerciendo el poder, ir ejerciendo las facultades que te son propias. Es cierto que muchos provincianos y algunos gobernantes mendocinos son vagos. Entonces es más fácil pedir los cuadernillos a Buenos Aires para dar clase, en donde el problema dice si el obelisco mide 69 metros y tengo 2 obeliscos acostados en la Plaza de los 2 Congresos para llegar a Plaza de Mayo, ¿cuántos obeliscos necesito? En vez de poner gente a trabajar en hacer un problema que fuera si los portones del parque se abren a tantos grados, o un problema típico mendocino. Entonces, yo creo que el principio de esto en un país, en una sociedad republicana, democrática, es ocupar lugares de poder y ejercerlo. Y ejercerlo. Y cuando viene un funcionario de Buenos Aires, lo recibí como una visita, pero no se le rinden honores. No está todo el gabinete en el aeropuerto esperando al ministro de Obras Públicas, que es el que va a decidir qué ruta hacemos en Mendoza. Viene, le da la gracia, bienvenido, y se terminó. El ministro de Obras Públicas de Mendoza tiene que ser infinitamente más importante que el ministro de Obras Públicas de la Nación. A ver si entiendo, Hugo. Así que, y yo coincido por otro lado, ¿no? Así que la tarea, digamos, de trabajar con la gente, de que la sociedad mendocina en este caso, primero entienda, segundo adhiera, y tercero en algún punto te banque, más allá inclusive de sus preferencias partidarias, porque seguramente en esta dinámica hay gente que puede ser peronista, que puede ser radical, que puede inclusive tener hasta cierta simpatía por algunos personajes de la capital federal, pero que en esta cuestión muy específica que tiene que ver con el federalismo, se siente avasallado, esperar un decreto presidencial para saber si salimos a la calle o no, si podemos hacer reuniones sociales o no, y la lista sigue, por supuesto. Tenemos para divertirnos. ¿Crees que puede haber ahí una especie de quiebre entre las pasiones políticas propias del debate nacional y esta cuestión federal que es tan sensible a las provincias? Sí, absolutamente. Absolutamente. Esto es percepción. Hay algunas mediciones hechas sobre el tema, algunas encuestas, no sé si las tomaste conocimiento. Un empresario mendocino hizo una encuesta en donde el 35% de los mendocinos dice vámonos ya. Pero hay otros datos más importantes, como por ejemplo, ¿qué relación tiene el mendocino con el gobierno central? Y el 70% dice hastío, cansancio, hartos estamos, ¿no? Además, Mendoza sufre una cosa muy particular, que es que te sindiquen como provincia rica. Mendoza es la provincia rica. Hace 150 años Formosa era un vergel, con ríos, con agua, con posibilidad de producir, y Mendoza era un montón de piedras sin agua. O sea, lo que hay en Mendoza es hecho fruto del esfuerzo de los mendocinos, no, la naturaleza no nos benefició. Entonces hay mucho enojo, pero hubo una encuesta muy interesante, a principios de la pandemia se hizo, cuando naturalmente todo el mundo se encolumnó detrás de los gobernantes por temor, en el cual en ese momento le daba a Alberto Fernández un 68% de aprobación entre el electorado mendocino, que hoy ha caído como en todo el país, pero en ese mismo momento se le preguntó a los mendocinos quién debería comandar la lucha contra el coronavirus, el presidente de la nación o el gobernador de la provincia. Y el 10% dijo que no sabía, el 15% dijo el presidente de la nación, el 75% de los mendocinos dijo el gobernador de la provincia. No por Suárez,
¿no? La figura del gobernador. Entonces, hay clima en Mendoza de hartazgo. Somos conscientes que nos exprimen y nos exprimen económicamente y hasta nos roban la dignidad. Yo vuelvo a lo mismo, pedirle permiso a un porteño para salir a dar una vuelta en la plaza, 3 cuadras de mi casa, es indigno. Esa es sumisión del gobierno provincial porque no tiene otra alternativa, en donde, por ejemplo, Mendoza compró respiradores para la pandemia y se los sacó el gobierno nacional, se los robó literalmente, dijo, venga para acá, nosotros lo vamos a distribuir como queremos, y el gobernador aceptó. El caso de Portezuelo del Viento, que está en boga ahora, todo eso hace que haya clima en Mendoza. Y el mendocino, que es pacífico, gente de trabajo, no somos, a diferencia de los correntinos, no hemos tenido tanto escándalo en el protagonismo de la historia, pero no somos mansos ni tontos. O sea, hay límites. Entonces creo que el camino para esto, hasta que la Argentina decida hacer una tiranía, si lo decide, es el camino electoral, ganar lugares en esta elección y tratar de ser gobierno en el 2023. Y ejercer o condicionar al gobernador en ese momento para que tome decisiones y no ande preguntando. ¿Cómo sentí este tema en la calle, Hugo, cuando hablas con la gente de diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Digo, por supuesto hay gente que tiene una historia personal, probablemente más vinculada al mundo académico o a los sectores medios de la sociedad, vinculado a la actividad comercial, y uno podría imaginar que en esos sectores tiene cierta potencia. La pregunta es, ¿sentís que puede haber un acompañamiento popular de estas cuestiones si están bien planteadas? Absolutamente. Y mucho más allá de lo que el mundo académico, el mundo político, el círculo rojo prevé. El círculo rojo es endogámico, por naturaleza, ¿no? El círculo rojo no toma, no desayuna, como yo en una estación de servicio con los taxistas y las chicas que salen del burdel a la noche a las 6 de la mañana. Creo que hay mucha más aprobación de la que sospecha el establishment. Con un agregado, desde los sectores políticos no hemos recibido más que apoyo no manifestado en temas electorales, pero apoyo. Nos hemos juntado a conversar y se interesan con Alfredo Cornejo, me he reunido con el Pilo Bordón, que fue gobernador, con gente del peronismo tradicional, aquel peronismo que ganaba elecciones en Mendoza, no estos de ahora. Gente del Partido Demócrata Progresista, del Partido Libertario, del Partido Demócrata Tradicional de Mendoza, de Recrear. Con todos nos reunimos y conversamos y evaluamos la posibilidad de hacer algo juntos. Solamente se han opuesto los kirchneristas. Solamente se han manifestado en contra del Mendoexit públicamente los kirchneristas, que han pedido que me metan preso, que el ejército intervenga en Mendoza y nos fusilen. Y es entendible. El kirchnerismo en Mendoza no tiene arraigo popular, el kirchnerismo en Mendoza cobra de la nación. Todos los exfuncionarios kirchneristas hoy están en el ANSES, en cualquier lado conchavados. Entonces esos señores que si nosotros llegáramos a ser gobierno tendrían que trabajar, en vez de estar cobrando fortuna de ñoquis caros, como el presidente, para que tenga una idea cómo es la realidad, presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Carmona se llama, es a su vez presidente del Instituto de Pensiones Militares de la Nación. ¿Qué es eso? Está ahí echado en su casa tuiteando y cobrando un sueldazo. Ese tipo naturalmente no va a querer soltar esa teta. Pero sacando el kirchnerismo, y creo yo además que porque están en el poder, ¿no? Les ayuda un poquito a vivir, el resto del establishment mendocino no se ha manifestado en contra, desde lo político. ¿Te imaginás, Hugo, un movimiento transversal de la política o un movimiento político literalmente? Digo, ¿te imaginás una lista de candidatos a diputados provinciales y a diputados nacionales en la elección del 2021 yendo a la batalla electoral por su lado? ¿O te imaginás presionando en el buen sentido de la palabra para que en todas las listas haya gente que esté alineada con el Mendoexit en términos conceptuales? Mira, en Mendoza hay prácticamente lo que fue un bipartidismo, hoy es un bifrentismo, ¿no? Es Frente de Todos contra Juntos por el Cambio. Les cambian el nombre, los otros eran Juntos de la Victoria, estos eran Cambio a Mendoza, todos juntos, les van cambiando los nombres. Puede haber acuerdos
programáticos con la gente del radicalismo, del PRO, del Partido Demócrata, que están Juntos por el Cambio, que es gente razonable con la que se puede hablar. Con el kirchnerismo es imposible, porque lo único que yo le voy a proponer es que te va a quedar sin laburo, o sea, no va a haber posibilidad de que los chicos quieran conversar. Pero en realidad lo que queremos hacer nosotros es presentarnos solos, llegar a tener un partido político. El sistema de partidos políticos es perverso, han alambrado la política para que nadie se pueda presentar, entonces es bastante complejo desde lo técnico, jurídico, electoral, pero creemos que lo vamos a superar, estamos en camino y la idea sería presentar un partido, salvo que alguien venga y diga, bueno, mira, estamos de acuerdo con vos, vamos a defender con vos, con ustedes, vamos a defender esta bandera en un acuerdo programático en donde quede claro que el diputado radical de Mendoza es mendocino antes que radical, puede llegar a haber una conversación. Por ahora nuestro escenario es de armar un frente mendocino con quienes quieran venir, que estén dispuestos a defender Mendoza. Después podemos discutir otras cosas, ¿no? Yo soy liberal, hay en radicales de distintos sectores sumados al Mendoexit. Después nos pelearemos si la empresa provincial de energía tiene que ser privada o estatal, pero va a ser una decisión de Mendoza, no va a ser una decisión desde Buenos Aires. Creo que vamos a terminar, ojalá podamos terminar siendo solos, haciendo un muy buen papel, muy buen papel, es un muy buen papel, condicionar a la política de Mendoza y ver de cara al 2023 qué posibilidades tenemos. Pero nuestra expectativa es gobernar Mendoza y ejercer el poder, no es otra. Hace algunos días atrás conversábamos con Alberto Venegas Lynch, hijo, y él repetía una vieja frase que se me viene a la memoria por lo que estás planteando, ¿no? Seamos realistas, planteemos lo imposible. Y creo que la dinámica que estás llevando adelante y toda la gente con la que están trabajando está planteando un tema que parece una fantasía o parece una utopía, pero muchas de las utopías se convirtieron en realidad en la medida que gente como vos y otra gente lo trabajó, lo militó, inclusive con algún tropiezo en el camino. Y creo que es el camino de Argentina que plantean Hugo, ¿no? El planteo de recuperar el federalismo en serio. Lamentablemente vivimos en una sociedad con alguna cuota de cobardía. No tenemos los próceres del pasado que se animaban a cruzar los Andes poniendo el cuerpo, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar hacer lo que sea posible y ponerle el cuerpo desde aquí, desde Corrientes. Humildemente te mandamos un saludo gigante. Te instamos a que no bajen los brazos, a que tienen acá amigos que van a estar para ayudar en lo que se pueda y felicitarte porque la verdad es una idea valiente, es una idea audaz y me parece que inspiradora, Hugo, porque estoy seguro que la gente que nos está mirando y la gente que va a ver seguramente el video después de esto y que te viene siguiendo en redes sociales, etcétera, etcétera, por lo menos se lo va a plantear primero. Y ante el primer ataque del centralismo, que es muy habitual, por cierto, se lo va a plantear y se lo va a replantear y tal vez en un tiempo estemos hablando de esto desde otra perspectiva. Así que yo te felicito, te agradezco el tiempo. Gracias. Y te insto a que no bajemos los brazos y me sumo a la pelea. Mire que soy pescador de dorado y surubí en su tierra, así que ya sé muy bien de lo que se trata, no tener que bajar los brazos. Así se trata. Gracias, Hugo, por el tiempo. Un abrazo gigante desde Corrientes. Gracias a vos. Te mando un abrazo.